Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Voy a conversarles sobre el tema de la gestión de cuidado del adulto mayor con síndrome geriátrico. El resultado de aprendizaje esperado es el que ustedes han visto durante toda la asignatura, que es la propuesta de cuidados de enfermería basado en los distintos conocimientos que aquí aparecen. Nuestro organizador avanzado, vamos a ver cambios demográficos y epidemiológicos, los síndromes geriátricos, la atención integral a las personas mayores y los cuidados de enfermería. Dentro de los cambios demográficos y epidemiológicos, tenemos que en nuestro país actualmente, al año 2022, existe un 18,1% de personas mayores de 60 años, lo que se condice con el porcentaje que está, digamos, publicado al año 2021 para la región de Valparaíso, correspondiente a un 20,8%. Este aumento progresivo de las personas mayores de 60 años ha hecho necesaria la implementación de las unidades geriátricas de agudo en el nivel terciario de atención, basado en un modelo de atención integral a las personas mayores. Cuando hablamos de los cambios demográficos y epidemiológicos, es importante destacar que nuestra región, la región de Valparaíso, se encuentra actualmente en el segundo lugar de personas con 60 y más años, porque el primer lugar lo obtiene la región del Ñuble, con 21,6%. Y eso ha ido variando en los últimos años. En algunos momentos la región de Valparaíso está en primer lugar y va alternando con algunas otras regiones. Para el censo del 2017, para esa base del censo del 2017, estábamos ubicados en el año, en el segundo lugar, perdón, ¿ya? Y este gráfico es del año 2021. Ahora, vamos a conversar sobre lo que es propiamente tal un síndrome geriátrico. Existen múltiples definiciones en distintos libros, en distintas publicaciones, pero nosotros vamos a considerar como un síndrome geriátrico a este conjunto de signos y síntomas de diversa etiología que se presentan de manera relativamente frecuente y que pueden constituir un cuadro clínico característico e identificable para una persona. Dentro de los síndromes geriátricos que vamos a comentar, vamos a tener la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la inmovilidad o dismovilidad, el delirio, la polifarmacia y las lesiones por presión. Existen muchos otros, pero digamos, por lo acotado de la asignatura, corresponderían estos mínimos que son los que ustedes van a ver en la práctica clínica. Sobre la incontinencia urinaria, tenemos que existen diversas causas. Hay causas iatrogénicas, existen causas ginecológicas como los prolapsos. Las iatrogénicas pueden estar derivadas, por ejemplo, por cirugías. Em, las psicológicas, porque obviamente existe algún grado de demencia o abandono. Neurológicas, por ejemplo, pacientes que tienen hernias a nivel sacro o una incontinencia que tiene que ver con un accidente cerebrovascular. También funcionales, propiamente de las estructuras del sistema urinario, y causas ambientales. Y estas causas ambientales son aquellas dadas, por ejemplo, cuando una persona mayor vive en un domicilio y su habitación está en el segundo piso y existe un solo baño que está en el primer piso. Entonces tiene que bajar una escalera que ustedes pueden considerar que va a generar algún grado de temor de caída en la persona mayor, especialmente mientras más avanzados sean los años, y por tanto puede ser que no logre llegar a tiempo para la eliminación urinaria en ese baño y tenga una incontinencia en el trayecto.
Ya, por lo tanto, eso es importante dentro del el ambiente donde se encuentre, ya sea un establecimiento de larga estadía, un hospital o el propio domicilio, que las personas tengan acceso fácil y cercano a un baño para que mantengan esa continencia. En el caso de la incontinencia urinaria, dentro de las complicaciones más importantes está las infecciones del tracto urinario que se pueden producir producto de ellas y las lesiones por presión producto de la humedad que van a generar o mantener en las zonas cercanas a la eliminación urinaria, o sea, periné, la zona glútea, etc. Ahora, la incontinencia fecal, bueno, es la pérdida obviamente de contenido fecal de manera involuntaria. También tiene muchas causas. Dentro de ella está la inmovilidad, o sea, el paciente que ya cursa el síndrome geriátrico de inmovilidad. La polifarmacia, porque algunas interacciones de los fármacos también pueden generar la pérdida del control del esfínter anal. Algunos trastornos anorrectales que pueden tener base en, por ejemplo, algunas tumoraciones a nivel anorrectal, algunos trastornos funcionales propios también del sistema digestivo y enfermedades neurológicas que obviamente van a comandar el control desde el nivel central, desde el sistema nervioso central, y se va a ver afectado el control del sistema nervioso central, por lo tanto va a presentar incontinencia fecal. Como complicaciones de la incontinencia fecal tenemos la presencia y formación de fecaloma, ya que es esta acumulación de contenido fecal a nivel del intestino grueso, que sumado a otras, digamos, situaciones como escasa ingesta de líquido, una dieta pobre en fibra, la inmovilidad de la persona, va a hacer que se formen em, estas acumulaciones de contenido fecal y que no sean posibles de eliminar por parte de la persona. También como complicación se puede presentar incontinencia urinaria, porque esta incontinencia fecal va a generar también, junto con la presencia de deposiciones acumuladas, compresión de la vía urinaria y por tanto la pérdida sin control de la orina. También la incontinencia fecal puede generar o puede presentar como complicación las infecciones del tracto urinario, toda vez que el paciente, la persona, va a permanecer probablemente periodos sin que sea detectado este episodio de incontinencia fecal, va a permanecer con su ropa interior, con su pañal, con deposiciones y eso va a estar cercano al meato urinario. Otro síndrome geriátrico del cual tenemos que conversar es la inmovilidad o dismovilidad, también conocida a nivel nacional, producto de un término acuñado por un geriatra de nuestra zona, el doctor Dinamarca, pero hay que ser súper claros también en que ese término no ha trascendido fuera de nuestras fronteras nacionales. A nivel internacional esto se sigue conociendo como inmovilidad, ¿ya? Pero cuando en nuestro país ustedes escuchan hablar de pacientes dismovilizados, se están refiriendo a lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que hay algunas categorías que él diseñó para poder hablar de esta dismovilidad, que insisto, se usan a nivel local, nacional. Bueno, esta inmovilidad tiene también diversas causas, pueden ser causas físicas relacionadas con, por ejemplo, un pie diabético, un paciente que va perdiendo la movilidad producto de que no puede pisar porque la herida
es grande o porque sufre amputaciones producto de ese pie diabético, va encamándose y va perdiendo gradualmente su nivel de movilidad física y luego en cama. También puede estar dado por un accidente cerebrovascular. La inmovilidad psíquica también puede estar dada por la demencia, por depresiones severas en pacientes mayores y también por situaciones ambientales como las que comentamos del baño en la parte de la incontinencia urinaria, ¿ya? Porque en el fondo, si uno tiene a una persona mayor confinada en un espacio físico donde no tiene posibilidades de movilizarse, porque la estructura arquitectónica, ya sea escaleras, peldaños, desniveles, no se lo permite, va a ir reduciendo gradualmente su espacio vital. Conocemos el espacio vital como aquel en que la persona mayor acostumbra a realizar sus actividades de la vida diaria. Ese espacio vital va a ir cada vez reduciéndose en la medida en que vayan apareciendo factores de riesgo, en la medida que vayan apareciendo otros síndromes geriátricos, en la medida que va avanzando la edad y en la medida que la persona se va convirtiendo en una persona mayor frágil. Dentro de las complicaciones de este síndrome están las complicaciones digestivas, como por ejemplo la presencia de fecaloma, de obstrucciones intestinales, complicaciones geniturinarias también, porque también se producen incontinencias urinarias. También puede presentarse una infección del tracto urinario, complicaciones a nivel cardiovascular, em, por la presencia de trombos, por ejemplo, por esta inmovilidad o falta de movilidad del paciente, respiratorias, porque el paciente ha encamado em, con la postura que adquiere, presenta atelectasias y esas atelectasias pueden infectarse y complicaciones musculoesqueléticas, pero también derivadas de la misma inmovilidad. Por ejemplo, lesiones por presión, por ejemplo, algún tipo de fracturas patológicas cuando hay asociadas a enfermedades oncológicas. Y digamos, el- el impacto principal que genera esta inmovilidad es este encamamiento del cual es difícil poder salir para las personas mayores. Otro síndrome geriátrico importante de conversar es el delirium. Dentro de los factores de riesgo del delirium, también conocido como síndrome confusional agudo, pero el nombre internacional es este. Em, Como factores de riesgo tenemos las personas de edad avanzada, aquellos que tienen deterioro cognitivo previo, la polifarmacia y otras enfermedades. Recordar que los adultos mayores, las personas mayores son muy sensibles a la interacción de fármacos. Por lo tanto, la polifarmacia constituye un gran factor de riesgo, en especial en aquellos pacientes que no se atienden en la red asistencial y se atienden en el sistema privado, porque no existe un médico de cabecera, no existe la figura del médico de cabecera. Entonces, distintas morbilidades, que allí también aparecen como factores de riesgo, hacen que las personas consulten a distintos médicos y por tanto le vayan indicando distintos tratamientos. Y las personas mayores habitualmente no recuerdan el nombre de los otros fármacos que están tomando, por lo tanto muchas veces no lo mencionan y finalmente al ir agregando las terapias se van presentando estos fenómenos de efectos adversos de los fármacos y la interacción entre fármacos que puede terminar presentando en caso de las personas mayores un delirio. Dentro de los signos y síntomas que destacan del delirium está el deterioro de conciencia y de la atención, un trastorno cognitivo global,
O sea, no es solamente un trastorno cognitivo en cuanto a la capacidad de entender o expresarse, sino que en todas las áreas, todas las esferas que tienen que ver con lo cognitivo, el paciente va a presentar un trastorno. También destaca el trastorno del ciclo sueño-vigilia. El paciente lo invierte, entonces en el fondo comienza a dormir durante el día y está despierto durante la noche. Y también con el delirium se pueden producir algunos trastornos psicomotores, ¿no? Como agitación, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver una comparación de las características clínicas que se presentan en pacientes con delirium, con demencia y con depresión. Esta tabla nos permite ensamblar la guía clínica de la RNAO del delirio, demencia y depresión. Principalmente porque existen ciertas confusiones en las características de estas tres entidades. eh, y es importante conocerlas porque se encuentra habitualmente en personas mayores en la práctica clínica de la atención cerrada, especialmente personas con delirio. Bueno, el inicio del delirium es un inicio agudo, y ahí esa es una característica muy importante que lo diferencia, por ejemplo, de la demencia, porque la demencia tiene un inicio crónico y el declive de estas funciones cognitivas van siendo progresivas. En el caso de la depresión, el inicio de esta depresión puede ser variable, puede aparecer repentinamente, como también puede coincidir con algunos cambios vitales, como por ejemplo la viudez, em, el abandono de los hijos, el nido vacío, etcétera. En el caso del delirio, su curso es un curso corto, tiene fluctuaciones y con frecuencia es mayor o empeora en la noche. En el caso de la demencia, ese curso es un curso largo, progresivo y se mantiene estable durante el tiempo. La depresión tiene efectos a nivel diurno y es más intensa su manifestación por la mañana. En cuanto a la duración, el delirio es típicamente corto, puede ir de horas hasta un mes, pero también puede ser persistente porque va a depender, por ejemplo, cuando está siendo causado por interacción de fármacos, mientras no se retiren algunos de esos fármacos, va a permanecer. En cambio, la demencia es crónica y va a tener una duración de meses a años y, digamos, hasta la etapa final del paciente, porque ustedes saben que hay medicamentos que permiten disminuir algunos síntomas, pero no hay tratamiento para la demencia. Entonces, es más bien un tratamiento para la reducción de los síntomas, pero no para tratar y hacer desaparecer la enfermedad y curar la enfermedad. En el caso de la depresión, los signos y síntomas están presentes durante al menos 2 semanas, pero esos síntomas pueden persistir si es que no hay un tratamiento de por medio también. La conciencia del paciente en el caso del delirium va a permanecer letárgico o hiperexcitado y va a depender un poco de la forma de presentación en cada persona. Esa hiperexcitación a veces puede ser con fluctuaciones, pero pueden presentarse cualquiera de los dos. Entonces, en el fondo, muchas veces cuando el paciente está letárgico, se confunde con que el paciente puede estar con una depresión, pero va a depender de cada paciente cómo se presente. En la demencia, este nivel de conciencia va a ser normal hasta las últimas fases y en la depresión también va a ser normal. Desde el punto de vista de la atención, en el delirio hay falta de atención, el paciente es disperso, distraído y tiene fluctuaciones de esos niveles de atención. En el caso de la demencia es una atención normal, pero puede ir presentándose un declive progresivo según avance la enfermedad.
Y en el caso de la depresión, ese deterioro de la atención es mínimo. Eh, Puede estar distraído, con escasa concentración, pero pudiera disminuir con el tratamiento. Desde el punto de vista de la orientación, el paciente con delirio puede tener algún grado de deterioro y el nivel o la gravedad de ese deterioro va a ser variable y va a depender de otros factores asociados a lo que esté cursando la persona. La demencia tiene un mayor deterioro de la orientación y esto va a ir siendo progresivo con el paso del tiempo. En el caso de la depresión es selectivamente intacta y puede presentar algunos episodios de respuesta como no sé, pero no necesariamente es porque tenga una alteración de la orientación, sino que porque selectivamente quiere no contestar ciertas cosas. En el caso de la memoria, en el delirio, la memoria se va a ver la memoria reciente deteriorada, ¿ya? En el caso de la demencia, la memoria reciente también se ve deteriorada, pero la memoria remota va progresivamente deteriorándose con el avance de la enfermedad. Y ahí hay una diferencia importante entre el delirio y la demencia. Y en el caso de la depresión también existe un deterioro selectivo o especie de islas donde hay recuerdos intactos y otros que se pierden. Desde el punto de vista del pensamiento, el paciente con delirio tiene un pensamiento desorganizado, inconexo, que puede llegar a ser errante e incoherente. Y el paciente con demencia tiene dificultades más bien con el pensamiento abstracto y con el juicio, como la toma de decisiones, por ejemplo. En el caso de la depresión, el pensamiento está intacto, pero sí tiene algunas fijaciones con ciertos temas, como la desesperanza, la impotencia, la culpa o pensamientos repetitivos, ¿ya? O sea, que vuelve, hacia una maraña de pensamientos donde vuelve siempre a lo mismo, a su estado, a su desesperanza, a la impotencia que tiene o a la culpa que puede tener por cosas que están sucediendo o han sucedido en el pasado. Desde el punto de vista de la percepción, el delirio con frecuencia tiene un inicio agudo de alucinaciones y pensamientos delirantes y de falsas ilusiones. Entonces puede, por ejemplo, pensar que una persona del staff, del personal, es un familiar, un hijo, y puede presentar alucinaciones con esa persona, con temas pasados que han quedado ahí fijados dentro de su memoria. En el caso de la demencia, el deterioro puede tener una larga presencia, por ejemplo, y especialmente en la demencia por cuerpos de Lewy, o también puede producirse en una fase avanzada ya de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Em, la depresión raramente debería tener una percepción deteriorada. No hay alucinaciones salvo en pacientes que estén cursando una depresión grave y que desarrollen o manifiesten algún grado de psicosis. Ahora, hay un concepto importante. Ahora, hablemos un poco de lo que es el deterioro cognitivo que está presente dentro de las diapositivas y que vamos hablando de él, pues es importante entonces conocer cuáles son los factores de riesgo de deterioro cognitivo. Tenemos algunos factores tóxicos medioambientales, o algunos trastornos sistémicos y metabólicos, los traumatismos, los procesos infecciosos, las neoplasias y la deprivación sensorial pueden generar deterioro cognitivo. En cuanto a los signos y síntomas principales, tenemos que un paciente que empieza a manifestar o presentar deterioro cognitivo tiene algunas manifestaciones ya de pérdida de memoria, le es difícil resolver problemas, tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a eh, cosas que tiene que hacer como arreglos en el hogar, y eso va siendo progresivo hasta, por ejemplo, cuando no es capaz de decidir
en un lugar, en un restaurante, por ejemplo, para ir a almorzar, no es capaz de decidir dentro de la carta qué es lo que quiere consumir, ¿ya? O el tipo de ropa que quiere elegir. Entonces termina poniéndose diariamente la misma ropa porque no es capaz de decidir qué ropa ponerse. Problemas de razonamiento, ¿ya? También se producen problemas de orientación espacial, no se ubican dónde está. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que está en la atención cerrada, va a desconocer el lugar donde se encuentra y eso va a generar probablemente la aparición de otros síntomas. Paciente con deterioro cognitivo va a tener un deterioro en el lenguaje, disminuye la cantidad de palabras que va a utilizar, su vocabulario se va a reducir porque va a tener dificultades para recordar y comprender quizás dónde quedan insertas ciertas palabras y eso pudiera ir reduciendo cada vez más su capacidad de comprensión y su capacidad de expresión. Y también puede tener algunos signos y síntomas relacionados con el comportamiento. Un comportamiento más retraído, un comportamiento agresivo, ¿ya? Va a depender de cada persona. La polifarmacia, que también es un síndrome geriátrico importante, tiene como factores de riesgo principalmente la edad avanzada, porque en personas de menos de 60 años las interacciones entre fármacos son mejor toleradas, menos presencia de efectos adversos, quizás algunos secundarios, porque sí pueden producirse, pero esta interacción que pueda generar otros síndromes se produce básicamente en los pacientes ya de edad avanzada. Otro factor de riesgo sí es aquellas personas que toman un número elevado de fármacos. Hay adultos mayores de 80, 85 años que puedan consumir 18, eh, 15 fármacos distintos, porque si son hipertensos, diabéticos, tienen dislipidemia, tienen alguna enfermedad, por ejemplo, neurológica, Parkinson, aparecen algunos síntomas de demencia, tienen problemas de circulación y tienen entonces fármacos para mejorar la circulación periférica, y se agrega, por ejemplo, alguna enfermedad aguda, fácilmente podemos llegar a los 18 o 20 fármacos. También constituye un factor de riesgo para la polifarmacia la hospitalización prolongada y el deterioro de su estado general. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la polifarmacia? Bueno, las caídas, porque las interacciones entre fármacos pueden generar, por ejemplo, mareos y compromiso del estado general. Por lo tanto, el paciente, una de las primeras consecuencias que puede sufrir es una caída. También se producen alteraciones cognitivas, como este delirio o síndrome confusional, y posiblemente también se pueda terminar generando algún grado de dependencia si estas otras dos complicaciones también ya se han presentado previamente. Dentro de los síndromes geriátricos que dijimos que íbamos a mencionar, también están las lesiones por presión. Dentro de estas lesiones por presión tenemos que las causas están em, planteadas por la morbilidad, las diversas patologías que puede presentar el paciente, dos síndromes geriátricos que ya mencionamos, como la inmovilidad, acuérdense, o dismovilidad también conocida en nuestro medio, la incontinencia fecal y urinaria, el estado mental de ese paciente desde el punto de vista cognitivo, también desde el punto de vista psicológico o emocional, psicoafectivo más bien, y su estado físico, porque también hay, digamos, algunas afecciones que pueden generar desde el punto de vista musculoesquelético imposibilidad de movilidad y por lo tanto la aparición de las lesiones por presión. Ahora, otra tema importante a hablar dentro de los síndromes geriátricos es que debido a estas condiciones de salud multifactoriales que ustedes ven que se convierten finalmente en un círculo en que el paciente presenta un síndrome geriátrico y ese es factor de riesgo de otro síndrome geriátrico, por lo tanto también presenta el otro síndrome geriátrico y este es factor de riesgo de otro síndrome geriátrico y así se va convirtiendo en un círculo vicioso. Eh, esta
multifactorialidad de afecciones hace que se deba o se necesite la implementación de lo que yo en principio decía que son las unidades geriátricas de agudo. Ahora, ¿qué son estas unidades geriátricas de agudo? Las unidades geriátricas de agudo son un nivel de asistencia de la geriatría que está inserto en el hospital, ¿ya? De alta complejidad. No todos los hospitales hoy día tienen unidades geriátricas de agudo, pero esa es la idea, ese es el trabajo que se está haciendo para poder implementar estas unidades geriátricas en los hospitales de alta complejidad. Tienen un nivel de cuidados medio, lo que antes se conocía como agudo, ¿ya? Y presentan atención interdisciplinaria y especializada a estas personas mayores frágiles que están cursando procesos agudos. El enfoque de estas unidades geriátricas es la recuperación de esta condición aguda, disminuyendo, perdón, la dependencia que se pueda generar a nivel funcional producto de estas enfermedades agudas. Porque sabemos que un ingreso a la atención cerrada de una persona mayor necesariamente hace, si no hay intervenciones o cuidados para prevenir, necesariamente va a disminuir en alguna medida su funcionalidad. Bueno, este equipo de las unidades geriátricas agudas está liderado por un médico geriatra, ¿ya? Y también en conjunto con un equipo interdisciplinario van a trabajar haciendo un diagnóstico multidimensional con un plan terapéutico conjunto para planificar el alta de esa persona, coordinándose y comunicándose con la red asistencial existente para poder otorgar los mejores cuidados disponibles. Entonces, ¿qué considera estas unidades geriátricas de agudo? Primero considera que la estancia de las personas mayores frágiles debería ser en estas unidades de entre 8 y 12 días. Debería tener un diseño de esta unidad con adaptaciones para personas mayores frágiles. Debe considerar o tener criterios de ingreso preestablecidos. ¿Ya? Se va a realizar, como les decía, un abordaje terapéutico múltiple dimensional, planificando el alta precozmente con el cuidador, con la persona que se va a hacer cargo de esta persona mayor, evaluando y tratando de manera interdisciplinaria y coordinándose con todos los programas sociosanitarios disponibles. Como les decía, estas unidades geriátricas están implementándose de manera progresiva y están utilizando para ello un modelo de atención integral de las personas mayores centrado en la persona mayor. Acá está la bibliografía disponible que ustedes pueden revisar posteriormente.